Marcalo más de cerca, Lucas. Figura de todo el torneo. ¡Cornuda! 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 ¡Ay, está el cuerno! ¡Mándale la canicera! ¡Mándale la canicera! Pará. Escuchame, ¿cuál es la figura de todo este torneo? Contame cómo lo vivieron y qué se tiene ese campeonato. Trae la bandera de todo, pero qué lástima. Che, qué raro, ¿eh? Sí. Está Vivian acá, ¿no? Está bien, eso. Hay que hacer la vuelta. Está bien presionada arriba. Terminamos el trabajo, boludo, hay que volver. Eso. Mati. Rebota. Mati. Con la mano. Claro. Tranquilo.
Me dijo, viste, medio jugada, medio en serio, sacar una foto porque no quería que metí una patada de ellos y lo como 3 fechas. Y él tenía un raspón, pero hablé con el juego y me dijo que pisó la pelota y pisó la pelota y cuando le envió le terminó dando atrás. Y está bien, el chabón no se sorquete, cuando el otro tiempo avance no vale que lo va a marcar. Y que ellos pedían roja, viste, y yo cosa con amarilla. Pero el último, no sé qué fue buscarlo. Sí, no, pero no sé, hablando de sólidos o viceversa. A mí el de sólido creo que era el defensor, el que siempre jugaba con algo de River, que Bocón. A mí ese, boludo. Es el único puede ser que sea ese, ¿eh? No lo llegué a ver. A mí es el único que boquea. Sí. Bueno, al revés. Y yo dale, carajo, yo más que nada me guío por observación. A ver, igual a veces Cachanón se te dice si es el único que está, listo, sí, no. Venga, el fotógrafo. Agárrame, poder abrir las aplicaciones por el celu. Tengo que abrirlas con la me dice reintentar problemas en el archivo. A menos después argentino como que me saque y vuelva a poner el mail. Por ahí. ¿Y vos de dónde ¿Dónde te quedaste hasta el final vos? Del link ¿Te del quedaste hasta el final vos? entro en Es que está como todo raro, boludo. mirando ahí. Como que nadie sabe qué hacer. Calculo que sí, ya está, queda un partido más. Pero yo no sé Creo que por un partido no queda. Ahora han comprado las camisetas chinas. Parecen de buena calidad, ¿viste? Es buena esa. Una tanda, no sé cuánto saldrá. Creo que $15. 20 para mucho. Vale, vale, vale. Gira. Sí, sí, sí. Gira. Vuelta. Tranquilo. Bien, Fran, es esa. Vos también dale lo que vale afuera que estamos acá.
Fuera. Tranquilo, Tomás. Bien, bien. Pasala. Dale, Bruno. Loco. Dale, girá. Vuelva. Con el 10. Tirá la pala, Lucas, tirá la pala. Bien. ¡Bien, Fran! Claro. No falta, igual, ¿no? Tranquilo. Cuidado, Pedro. Dale, Chino. Está concentrado, dale. ¡Vamos! Vengo, mío. Tranquilo. Ojo la vuelta. La vuelta, compañero, la vuelta. A la vuelta. Estoy podrido los fines con lluvia. Toda la semana re linda y después fin de lluvia. Yo salí de mi casa a 5:30 y había como un solcito. Sí, de repente un sol. Como que asomó un poquito y dije, bueno, me va a dejar trabajar. Pongo un pie acá en Hacha, en la Herralde y Hacha, bajo el bondi y empieza a llover. Y digo, no puedes, ayer no sabe lo que fue. Sí. Bueno, vos ¿qué estabas haciendo? ¿Platense? Sí, estuve en banco, pero el banco todavía no estaba bien. Y después en Platense, tipo 7:30, empezó a llover. Hicimos el de las 8, pero había muchos relámpagos Sí. y bajamos 9:10. Claro, acá Pero- pudimos hacer 7 y 8. Sí, y se Se bajó bajó 9 y 10 porque demasiado, era mucho. porque no era un relámpago así, no era Se demasiado. iluminaba. Sí, era Aparte, en una cayó un rayo, no sé, cerca cayó. Sí, yo lo
8. Sí, Se sí. vio por acá arriba. Yo pensé que capaz que la entrada del parque tiene pararrayos Puede ser. o Tecnópolis. Y el fin de pasado yo estuve las 8 horas abajo de la lluvia. El domingo pasado fue, ¿te acordás? Sí. Fue toda la tarde. Entonces llega un momento que te da un fastidio. Aparte re incómodo. Nosotros que estamos con las cámaras y eso. De repente se me empaña también, por la humedad que hay. Las cosas no son. No sé, 4-0. ¡La vuelta! Y también para venir hoy, porque jugó River, ¿no? De local. Está jugando. Está jugando en los bondis, no sabe, gente por todos lados. Sí. ¡Bien los dos, bien los dos! ¡Bien, Laurito! ¡Bien, Laurito! ¡Ven, ven! ¡Bien, ¡Laurito! Todo, acomodá la naca. ¡Mira! ¡Mira, gordo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bajar ya! No, no. Gracias. Ya. Y decir que no tenemos a las 10. ¡Gonza! Es que antes los domingos siempre era así, de 9 a 10 el último, ¿no? Después empezaron a poner a las 10 y es malísimo, ¿no? La gente trabaja de lunes, ¿no? Y cuando teníamos, ¿qué era? ¿Los viernes? ¿De 11 a 12? Los viernes sí, a las 11 de la noche, el último de 11 a 12. Sí, sí, es, Yo lo he tenido. sí. Sigue estando eso. Pero bueno, es viernes. Los viernes. Lo que pasa es que yo llego, si me voy de acá, que siempre te vas 12:30. Sí, Yo llego 1:30. sí, me paga. Entre que me baño y como, a la hora de la mañana. Me voy hasta las 3. ¿Cuánto va esto? 5-0. Hola chicos, ¿todo bien? 2-3 partidos, igual es un boludo, recién se dio cuenta que se olvidó un termo negro ahí en la cancha. No les dieron nada, no les dieron nada. Le pregunto ahí en la ventana también, ¿no? Dale. ¡Hola, Arconico! Ya era que te afanaba el mío, ¿no? ¿Cuál tuyo? 1-0. 1-0 la banda. Tiene que entrar Colibri. ¿Está para jugar Colibri? Ya entró. Ya entró. Y Colibria nunca te salva de nada. Iba a ser el empate. Yo pienso que ya queda la Copa. ¿Qué semis o final le queda a Copa Argentina? Semis. Si gana la copa, ¿qué pasa con Gallardo? No se la gana nada, ¿verdad? ¿Y si pierde? Y está en duda. Escuché que decían que si Gallardo ganaba la copa, como que iba a pasar a ser como manager. Y Sky era técnico. Está todo Y no metido sé, por Ale. Puede ser, pero igual todavía no. Si gana la copa, obviamente. Claro. Si no gana la copa, Y tenés que tener a Ramón Díaz. No te queda otro. Ramón está, sí, Ramón es un mundo aparte, boludo.
Ramón está, de repente aparece en Arabia, Después te viene a te Paraguay. hace un torneito, vuelve, aparece en Paraguay. Y nada, pero es difícil. Tendrías que traer un, no sé, un Coudet o un Coudet o un Crespo. por abajo! ¡Así casi, hermano! La pintura lo hizo jugar bien por ¡Perro es recursivo! ¡No tenés recursos, perro! Central y por ejemplo el Racing de Coudet también juega bien. El legado también. Che, ¿dejó de llover? No dejó. Sí. ¿Qué pasa, Cris? ¿Qué pasa, Chris? Dejalo todo, mínimo, los 5 minutos más duros de tu vida. Imagínense que haga un hat-trick Matías. Esto es serio. Escuchen, vamos a hacer un cambio. Va a salir el gordo Fasti. ¡Dale, bomba! Ah, lo ves, me acuerdo que ¡El gol de Miño! ¡Vamos para atrás, Chino! Vale, Chino, se va corriendo todo el partido. Acá, Miño, acá. Sí, pero viene perdiendo. Lo único que tiene es el pibito que saca los laterales y que va en el segundo palo. Lo único que tiene. No, él no quiso aceptar, ese era el que no quiso aceptar la apuesta porque era la plata de la madre. No entendí que si no. Bueno, cuando trabajé le digo, qué sé yo. No, me quería contar que si decís, ¿cómo era mía? Si decías mía, no es falta. Era otro lugar. ¡Nacho! ¡Ahora el otro arco! Claro, yo y él decía que era falta igual. Por decirte, voy a decir alguna cosa así. Y él me decía, sí es falta porque igual confunde. Y además le dije, fíjate. ¿Eh? ¡Dale, Nacho, sale! ¡Dale, calalo, calalo! ¿Querés venir de 3? 4, 3. Alguien que venga de 3. Vamos, Chocho, dale pelota. ¡Mirá! ¡Pelotudo! Seguimos. Date 11, dale. Date vuelta, tenés tiempo. Juega Luca. Dale. Pegale, ponte pegado.
anda. Para que está pagando el ABM, boludo. No lo dejé solo. No lo dejé solo. Medio, boca. ¿Cómo andás? Vamos bien. ¡Ido! No, para nada. Sí, si ellos jugaban con Luis, ¿cómo no voy a estar asustado? ¡Arco! ¿Sabes qué me dijo Nahuel? Todo para Pizarro. Dale, juega. ¿Sabes qué me dijo Nahuel? No puedo ganar. Hubo momento de tensión, pero... Se juega. ¿Dónde es ahí? Ahí. ¿Acá? No. No se jugaba. ¡Qué buena suerte, carajo, dale! Parece que Marian le pegó alta batada, ¿no? Cero, ¿no? Agarra la chau. Ya está, ¿o no? Ah, qué lluvia de mierda. Sí, llueve mañana también. Hacemos el shopping. ¿Cómo va la banda? Tranquilo. Sí, bueno. Solo, vení, está allá.
Dice que no fue Roncaglia, ¿eh? ¿Qué jugadores tiene inferiores? Sale usted. Pero tengo proyección, no te digo más tanto uno, pero... Y tenía Oso, ¿no? De la Cuesta, que es el 5. ¿Eh? ¿Anda bien? Sí. ¿Qué estuvo? ¿No está en el mundial ese? No. En No, de sub-20 fue... ¿Quién fue de River? Sub-20. De la Cuesta. El único de sub-20 de River se subía, pero ya no lo considero juvenil. Claro. Porque ya está en primera, ya está. Ya está consolidado, si podría decir. Claro. No la lluvia esta de Coté, boludo. Que viene acá después. Cancha. Sí. Puede quieren jugar. Y le dije que era este o el Chueco. ¿Le preguntaste? Sí. Y dijo, no, ya. Lo que está marcado. En eso, la verdad que yo creo que si le quedaba el Chueco, iba a decir que sí, igual también. Pero... ¿Cancha con quién? Mingo. Sorry. ¿Qué? Chequear algo con si no, pará, le digo a Rayo que lo mande. Pero, vuelta. ¡Ya, Nico! Con todo. Yo aquí soy el banco de los pibes. ¡Chino! Eran buenísimos los pibes, ¿no? Las dos máquinas. Chavales, van a ver. Acompañemos, dale, Chino, dale. ¡Buena Rama!
en Pedernal. ¿Viste? ¿Veis? Ahí está de espalda. Ese todavía acá. Lo bajo con la foto. Ah, dijo que se iba y volví, onda, se iba a ir. Igual se fue, ¿no? En un momento. Creo que sí. Creo que se lo digo después. Igual yo si me voy, no voy. Si me voy, no voy. Y eso que encima vive, pero no sé por dónde vive. No vive Por cerca. Palermo, no vive. No le conviene ni en pedo. ¿Puedes salir del arco? Sí. ¿Quién fue que le dijo? Sí, pero desde el punto de penalti tiró el avión. Puede ser que sea. De guacho, cambio de juego, por favor, gracias. Ese fue el de Cristal. Papelón River, Que decir que nos enfrentamos al Tanga Floja de Racing. ¿Cómo? Creo que un par. No sé si eso. ¿Qué me decís? Decir que enfrentamos en el camino a la Tanga Floja de Racing, porque si no, queda todo derrota de todo, boludo. Sí. Y que Racing siempre entrega un poquito de Sí. Le gusta, le gusta. Es algo psicológico. Le gusta la cadena. Ya es algo psicológico. Yo me acuerdo cuando estaba viendo fútbol ya 2006, 2005, que River le llevaba como 30 partidos en el clásico, ¿viste? Que antes te pasaba. Ahora tenemos 48. Qué locura, amigo. O sea, pensá que onda hacer los cálculos de cuántos años tiene que ser para poder alcanzar, boludo. Onda, no lo vamos a vivir No, nada. Hay más probabilidades Que se aumente. que se aumente. Exactamente. Es que hubo una seguidilla como que le ganamos 7 veces Sí. seguidas, pero encima de acá y de allá, onda, de local y de visitante, boludo. Ya cuando perdés de local, No, ya. La última anécdota es cuando me acuerdo que me dio gracia que Montiel quería jugar rápido y Licha no lo estaba. sí. Y ya iban como 4-0, 4-1. Ese fue el partido que estaban ganando 1-0 de ellos y en 3 minutos le hicimos 3 goles. Me acuerdo. 6-1 salió. Sí, es exactamente. Sí. ¿Qué fue el de Coudet ese, no? Sí, el del Chacho. Pero ese River era el mejor de todos. Era el 19, Ahí va. que se llevó a la final del Flamengo. Bueno, ese River, o sea, no juegan igual, pero me hizo acordar de Estudiantes, que Estudiantes salió campeón de la Copa 2009, Sí. pero el 2010 jugó mucho mejor. Claro. Claro. Sería cómodo ahí jugando con ellos, porque creo que pueden ser copados todos, pero capaz no son cómodos. ¿Qué pasó? Se va como el horario que está acá, pero no veo a mí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Pedile ahí esa el chico de allá, ¿Cuánto queda? tiempo.
¿Cómo lo ve Nico de allá, boludo? Mal, ¿no? Sí, hay uno que hay igual que Nico, el defensor que está afuera. Sí, Sí, ya sé, que juega de dos. sí. Habla igual. Yo pensé que eran hermanos. Sí. Porque tira lo mismo grito, todo. No, no puedes, nada, y no, que. No, yo sabía ensalada. Sí, ahora está. ¿Estarán conmigo? ¿Estarán conmigo? Yo ahora lo dejo porque con el laburo se está muy cansado, pero. Sí. ¿Pasa el laburo con la de Janet? ¡Bien, Chino! ¡Bien, Chino, bien! No podemos jugar con doble 9. Estamos jugando con doble 9. ¡Buena, Martín! Me esperaban que bueno porque... 85. Complicado. Hay una pelota en el travesaño del Paulo Díaz. ¿Y el colibrí? 20 tiros largos. Quiero saber cuántos tiros al largo tiene el colibrí por partido. Porque jugadas tiene Medio. muchas. Sí. Medio. Un mosquito en el tobillo. Amigos, son enormes los que hay, boludo. ¡Lo hiciste por la tribuna, Chueco! Se puso uno. Del que estamos hablando. No, creo que no está jugando, sé que está de uso afuera. No, que está contra el 21. Lo acaban de echar. No, yo que digo es el 2. Tiene la 12. Ah, sí, ese también. Es igual. Sí. Yo pensé que me hablaba de este. Ah. Sí, mi tío. A las 3 hacen todos de 7 a 3. Ah, pensé que iba a ser una H. Igual ahí estaba lejos. Una cosa así, ahí te las fuerzas la primera vez. No, ahí te lo pongo. Acá y yo te pongo acá. Una cosa estás acá. Está bien.